Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermana, allá viene Petrita en el carro. Gloria al Señor. Gloria a ti, Ahí Señor. viene ya de su chamba, como Gloria a dicen. Dios, Gloria al Señor. Señor. Ahí te están esperando, Petrita. Ay, qué bueno. Gloria al Señor. Yo no sé cómo están haciendo esa familia para acomodarse, pero Dios les tiene que ayudar. Muy bien, entonces vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a prepararnos, mi hermana Vero, que siempre me ayuda con los versículos, ¿verdad? Gracias, mi hermana Verito. Vamos a estar buscando allí en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Esta noche vamos a continuar. Ustedes saben, los miércoles los estoy usando para enseñar doctrina. El propósito es que también aprendamos doctrina. La doctrina es importante para nosotros los hijos de Dios para ubicarnos en el conocimiento de la palabra. La Biblia por sí sola enseña, pero no está mal que nosotros los pastores enseñemos temas particulares. Y yo ya enseñé el primer tema de Cristología y ahora estamos en el tema del arrepentimiento de obras muertas. Así es que vamos a ir entonces comenzando. Dios te bendiga, mi hermana Cookie. Gloria al Señor. Estamos ahí conectados. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios lo siguiente ahí en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, entonces en los primeros capítulos del libro de Génesis leemos sobre Adán y Eva que tenían una maravillosa relación con Dios. El hombre era corona sobre la creación de Dios. Este hablaba y caminaba con Dios en el paraíso. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Alguien de los que está conectados, por favor, póngale mute al teléfono. Gloria al Señor, porque se oye un poquito de ruido. Gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, la relación de Adán y Eva con Dios era una relación maravillosa. Dios los amaba como nos ama a todos y Él trató de bendecir a esta pareja. Ustedes saben que en la creación Dios nos hace a imagen y semejanza de Él y en la creación nos da la bendición, le da a Adán y Eva un territorio, el paraíso, donde el Señor les dijo que allí vivieran, que allí gobernaran, que allí hicieran todo lo que tenían que hacer. Nada más les dio una pequeña limitación. A veces en la vida nosotros nos van a prohibir hacer algunas cosas, pero esa prohibición muchas veces va a ser para beneficio nuestro. Ya saben ustedes que en el trabajo o en nuestra casa con nuestros niños muchas veces les limitamos a hacer algunas cuestiones precisamente porque si lo hacen aquello pudiera afectarle en su vida diaria. Entonces el Señor limitó a Adán y Eva en cuanto a comer del fruto de un árbol. Amén. Todos sabemos la historia de Adán y Eva. Todos sabemos que ellos desobedecieron a Dios. Todos sabemos que ellos mintieron a Dios. Todos sabemos que hicieron más caso a la serpiente. Ustedes lo saben, la historia de Génesis. Y entonces hubo un desajuste en la relación con Dios. Muchas veces vamos a tener algunas fricciones en nuestras relaciones.
pero lo importante es que podamos ser obedientes. Muchas veces es necesario aprender a ser obedientes. Entonces, cuando el hombre quiere determinar por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo y no obedecen a Dios, van a tener consecuencias. Y ustedes saben que hubo consecuencias para Adán y para Eva. Ellos se dejaron llevar por sus propios deseos, dejaron entrar el pecado y la mentira a su vida, y eso provocó una separación de Dios. Y vamos a ir a la palabra ahí en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6, para que usted pueda escuchar cómo es que la serpiente engañó a Eva y luego Eva convenció a Adán de pecar. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La relación con Dios a raíz de esta desobediencia fue perturbada y el hombre tuvo consecuencias, fue expulsado del paraíso. Desde ese momento el hombre fue distanciado de Dios. Y este mundo está separado de Dios. Este mundo no quiere saber nada de Jesucristo. Muchas personas en este momento, cuando tú les hablas de Jesucristo, te rechazan. No quieren compromiso. Pero nosotros los creyentes que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que también fallamos, pero tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Y ese es el tema que yo estoy hablando en esta noche: el arrepentimiento de obras muertas. Allí en Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice lo siguiente. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está diciendo la palabra? Dios, a veces tú vas a estarle clamando y pidiendo, pero muchas veces Él va a ocultar su rostro, va a dejarte de oír. Hay momentos en la vida que tenemos que examinar nuestra condición con el Señor. Entonces, hay consecuencias por el pecado. En vista de que el hombre perdió su dignidad debido al pecado, el hombre fue hecho esclavo del pecado y llegó a estar bajo el dominio del maligno, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del engañador. El fruto del pecado será siempre, hermanos, la muerte. El diablo paga a quienes le sirven con la muerte. Óyeme bien, por eso él es el enemigo de las almas. Esto resulta en daño del hombre, un daño completo, y esto tiene que ver con una muerte espiritual, una vida espiritual estropeada. Y las consecuencias incluso, hermanos, hay pecados que traen enfermedades. Y no es el tema hoy, pero quiero decirte que el enemigo anda sembrando enfermedad en su iglesia. Y debemos de tener cuidado al respecto. Muy bien. Dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tenemos una suerte maravillosa nosotros los que queremos conocer, que no hemos conocido, que ya lo conocemos, pero que queremos tener tratos con Dios. Él nos da la buena noticia de que existe un plan de salvación. No estamos perdidos. Dios está buscando al hombre, hermanos. El hombre, cuando está en una situación lamentable, Dios lo busca para restablecer la relación con él. ¿Y qué hizo Dios con esta humanidad? Él envió a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra en Juan 3:16, es un versículo que todos nosotros conocemos y la mayoría no sabemos, pero lo voy a leer. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué palabra, qué promesa más hermosa. Dios da una oportunidad a todas las personas. No hay limitaciones. Dios quiere venir para que tú le entregues su corazón. Por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay perdón por nuestras culpas. Podemos ser librados del poder del pecado. De esta manera se puede restablecer la relación entre Dios y nosotros. Y quiero invitarte allí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, dice la Biblia: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso, hermanos. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos para aquellos que nos conocen al Señor Jesucristo. A través de su sangre tenemos redención de nuestros pecados. La sangre preciosa del Cordero inmolado viene a nuestras vidas y nos limpia de pecado. Entonces, Dios ya hizo su parte. Él envió a su Hijo a esta humanidad. Hace más de 2000 años, Jesucristo vino, vivió en la tierra, tuvo una vida de 33 años, realizó su ministerio y Él ya hizo la parte que le correspondía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa es la pregunta de esta noche. Entonces voy a entrar ya de lleno al tema del arrepentimiento de las obras muertas. Entonces, hay una palabra, la primera palabra que el Evangelio menciona es la palabra arrepentimiento. Menciónela conmigo, diga conmigo, arrepentimiento. Amén. Esa es la primera palabra. La segunda palabra que habla el Evangelio es fe. Fe. El sinónimo de fe es creer. Amén. Nosotros somos creyentes porque creemos, actuamos por fe y no por vista. Porque si ya vemos una cosa, no es fe, ¿verdad? La fe es esperar la respuesta de algo que hemos pedido. A lo mejor tú has estado orando por alguien para que se convierta. Esta noche puede ser la oportunidad para que esa persona que está oyendo este mensaje pueda reflexionar sobre su vida, sobre su comportamiento y pueda arrepentirse. Gloria al Señor. Entonces, dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y ustedes saben que Juan el Bautista hizo eso, estamos viendo que lo hizo Jesucristo, estamos viendo que incluso los apóstoles predicaban el evangelio del arrepentimiento. ¿Por qué es importante? Es el mensaje, la enseñanza doctrinal que yo traigo hoy,
es que debemos de procesar muy bien ese arrepentimiento, porque es importante que examinemos nuestra vida espiritual. Entonces, sin verdadero arrepentimiento no puede haber verdadera fe. Esto es, quiero que lo repitas conmigo. Sin verdadero arrepentimiento no puede haber verdadera fe. Entonces, ya dijimos, Juan el Bautista predicó mucho sobre el arrepentimiento. Y quiero decirte que ahora yo no te voy a pedir a ti que te pongas enfrente de la congregación a decir tus pecados. Pero en el tiempo de Juan el Bautista, llegaba la gente y confesaba delante de todos los pecados. Difícil, ¿verdad? No es que vayamos a hacer eso, no. Solo te cuento que ahorita vivimos otros tiempos. Los apóstoles predicaron, los 12 apóstoles predicaron el arrepentimiento. El primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo fue el arrebatamiento. Por cuestiones de tiempo no les voy a dar todos los versículos, pero sí algunos. El primer mensaje que predicó el apóstol Pablo fue sobre el arrepentimiento. Y traigo una cita bíblica de eso, de ese tipo de predicación. Ahí en Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21 dice la palabra: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe van juntas. Amén, hermanos. Entonces, el arrepentimiento es el primer paso en la vida de un creyente. Cuando no se pone bien, escúchame bien, cuando no se pone bien esta parte del fundamento cristiano, la construcción que se edificará sobre él será un edificio inestable. Todos debemos de arrepentirnos sin excepción. Nadie es justo delante de Dios. Y mira, te traigo un versículo que te puede asustar, pero es la realidad, la Biblia lo dice. Allí en el capítulo 3 de Romanos, versículos 11 y 12, escucha bien lo que yo te voy a leer. Dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Óyeme bien, qué tremendo lo que está diciendo la Biblia. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fuerte. Dios a veces nos va a estremecer con las palabras, porque hablando del justo, qué tremendo que te digan a ti, tú no eres justo, si la palabra dice que no hay ni uno. Qué tremendo, hermano. Esto es para que nosotros reflexionemos cómo Dios nos está hablando, porque es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios que el pecado no sobrevive delante de él, ni tampoco el pecador. Por eso la actitud del quebrantamiento y el arrepentimiento es tan necesario en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, quiero diferenciar en esta noche lo que no es arrepentimiento. Te voy a hablar un poco de eso porque es importante. ¿Qué no es arrepentimiento? No es lo mismo que la convicción de pecado. Quiero decirte que una de las cuestiones de los trabajos, que hace el Espíritu Santo es la convicción de pecado. Pero una cosa es que tú tengas convicción del pecado, que sepas que has pecado, y otra cosa es que te arrepientas del pecado. Y esto es importante. Dice la palabra allí en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 24-25. Voy a hablar de un personaje que oyó la palabra, se asustó de oír la palabra, pero no se arrepintió. Dice así la palabra: días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo
y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo, miren las palabras que le dijo Félix: vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Hay personas que tú llegas y les hablas del evangelio y los llamas al arrepentimiento, pero ¿qué hacen? Te dejan para otro día. Eso es convicción de pecado, pero no arrepentimiento. Otro punto: el tener remordimiento tampoco es lo mismo que arrepentirse. La tristeza debido al pecado no siempre conduce al arrepentimiento. Voy a hablarte de dos ejemplos: el rey Saúl y Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas. Voy a leer ahí en 1 Samuel 15, 24 al 26 para hablar del rey Saúl. Voy a leer así: dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. El gobierno de Saúl había sido un gobierno espiritualmente inestable. Toda la vida andaba disculpándose con el profeta, y aquí lo leemos, pero nunca cambió su manera de ser. Y ya enseñamos el miércoles pasado que el arrepentimiento, el metanoia, se recuerda de la palabra, tiene que ver con un cambio total de actitud del pecador. Ahora vamos a leer lo de Judas allí en Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Él pudo haber cambiado la historia de su vida, aunque no iba a cambiar lo del Cristo que iba a morir por nosotros, porque ese era un plan eterno. Pero él tuvo la oportunidad de arrepentirse, y lo único que tuvo fue remordimiento. Él fue a entregar las monedas que había pedido por la traición, pero los otros no les importó. Otro factor que debemos de tener cuidado de no confundirlo con arrepentimiento es ser muy devoto. Hay personas muy religiosas, pero hay muchas cosas que han hecho y no se han arrepentido. Y voy a hablar de los fariseos. Los fariseos, la Biblia habla muy fuerte de ellos. Ellos eran personas muy devotas, pasaban en la iglesia todo el tiempo. Sin embargo, la mayoría de ellos jamás se habían arrepentido. En cambio, crucificaron a Jesucristo y después empezaron a perseguir a los cristianos. Juan el Bautista lo llamaba generación de víboras. Y usted lo puede estudiar, no traje los versículos para no llenar de muchos versículos, pero usted lo puede estudiar allí en Mateo capítulo 3,
versículos del 1 al 12, es muchos versículos. Usted puede estudiar más sobre los fariseos, que no mostraron más que religión, pero no mostraron arrepentimiento. Quiero decirte algo, el arrepentimiento no es ir todos los días a la iglesia. El arrepentimiento no es obedecer todas las leyes de Dios. El arrepentimiento no es estar todos los días leyendo la Biblia. Esas cosas son fruto del arrepentimiento. Tú llegas a Cristo, te arrepientes de tu vida pasada y cambias tu manera de ser. Y ahí comienza un crecimiento espiritual y un discipulado. Ahora, preguntémonos en esta noche, a mediados del mensaje, ¿qué es entonces el arrepentimiento? En el Nuevo Testamento se utiliza mayormente la palabra arrepentimiento para traducir el verbo griego metanoia. ¿Se recuerdan? El miércoles pasado hablé mucho del metanoia, el cual tiene como significado más importante lo siguiente: cambio en la manera de pensar de alguien. Metanoia. Cambio en la manera de pensar de una persona. Ese significado fundamental de la palabra arrepentimiento no es emoción, no va a arrepentirse por emoción, no un momento determinado de dificultad en su familia le hace llegar a Cristo y arrepentirse emocionalmente, no. Tiene que ser una decisión que nazca del corazón. Por eso yo, cuando hay personas que llegan a Cristo porque estaban enfermos o una situación, yo soy muy cuidadoso y después con esas personas trato de hablar para que estén conscientes de que no solo es una decisión de emoción, es una decisión del corazón querer cambiar para Cristo. Muy bien, muy bien. En el Antiguo Testamento, el significado de la palabra arrepentimiento es regresar o dar media vuelta, cambiar de dirección, abandonar el mal camino. Entonces dice la palabra ahí en Isaías 55:7, que ya lo leímos al principio de la enseñanza, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué lindo, el Señor siempre nos da una oportunidad. En el Nuevo Testamento se recalca el carácter interno del arrepentimiento. Y en el Antiguo Testamento se acentúa el carácter externo del arrepentimiento. Y cuando juntamos estas dos imágenes, surge un nuevo concepto: cambio interno en el pensar que resulta en un cambio de dirección externo. Uno se pone en un camino rumbo a otra dirección completamente diferente. Voy para el frente, me doy cuenta de que estoy equivocado y que he ofendido a Dios, y me vuelvo de ese camino para ser diferente. Gloria al Señor. Entonces, un ejemplo, hermanos, de un verdadero arrepentimiento lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. No me voy a tomar mucho tiempo en esto, precisamente porque es larga, son muchos versículos, pero voy a parafrasear algunas cosas de esa parábola. El hijo pródigo, ¿se recuerdan? En el caso de Lucas, lo tomé de Lucas del capítulo 15, versículos del 11 al 32. Son muchos, solo voy a parafrasear algunas partes de esta parábola. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allí se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Muchas veces
hacemos decisiones en la vida que en ese momento esa decisión tal vez no la analizamos mucho y esas decisiones traen consecuencias. Este muchachito era un joven que le gustaba la diversión, le gustaba la chupa, le gustaba esto, las drogas, qué sé yo, si hablamos de épocas modernas, y agarró un poquito de dinero y lo gastó. ¿Y qué pasó cuando él se quedó sin dinero? Miren lo que dice la palabra. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en la finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que se alimentaban los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no me merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus empleadores. Esa es una actitud de arrepentimiento, hermano. Tremendo la prueba que le había venido a este jovencito. No tenía dinero, no tenía que comer, estaba por allá desarrollando un trabajo. Él era judío, los judíos odian los cerdos, no comen cerdos, ahí tuvo que estar alimentando a los cerdos. Muy bien, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Oigan qué linda la actitud de Dios. Corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera estado muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. No hay mucha necesidad de explicación de esa parábola. Un padre amoroso que da a su hijo unigénito, lo manda a la tierra para que muera por ti y por mí. ¿Qué más puedes pedir? Tremenda enseñanza de arrepentimiento. Es importante. Ahora, ¿cuál es el fruto de un verdadero arrepentimiento? Tiene que haber convicción de pecado. Tiene que haber confesión del pecado. Importante esto, hermano. Tenemos que confesarlo. Y a veces ahí estamos y el pecado nos está haciendo daño y no queremos, por vergüenza o por pena o por cualquier situación. Pero también tenemos que dejar el pecado y tenemos que odiar el pecado. Entonces voy a repetir: convicción de pecado, confesión de pecado, dejar el pecado y odiar el pecado. Gloria al Señor. Voy a pedir que hay un ruidito allí en la conexión. Si le pueden poner un mute, por favor, discúlpeme, porque me distraigo un poquito. I'm sorry, lo siento. Muy bien, entonces tengo una porción bíblica para lo que es la convicción del pecado aquí en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. Ahora, dice Pablo, me gozo porque hayáis sido contristados. Voy a volver a leer. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y muchas veces
allí es donde hay un detalle importante. Nos vamos a entristecer del qué dirán los demás, de qué puede decir la gente, pero no te debe de interesar mucho eso. Te debe de interesar lo que piense el Espíritu Santo que te está dando convicción de un pecado que has cometido. Y no te olvides que ahí está la sangre de Cristo para limpiarte. La confesión de pecados, traigo aquí el Salmo 32, versículos 1 al 5. Ya voy a estar terminando, hermano. Ya vamos a terminar esta enseñanza, pero estoy en la última parte. Dice la palabra en el Salmo 32, versículos 1 al 5. Bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo, cómo David se confesó delante de Dios. Amén. El otro aspecto del fruto del verdadero arrepentimiento es que el hombre va a dejar el pecado, que eso es lo más importante, hermanos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios misericordioso. Y el último punto del fruto del arrepentimiento es el odio al pecado. Eso es lo más importante. Odiemos hacerle pecar contra Dios, pecar contra nuestros hermanos. Dice la palabra en Ezequiel 36, y con esto ya casi estoy terminando, amados hermanos, versículos del 31 al 33. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Ese pueblo que Dios lo condenó a estar esclavo de otro país, había ofendido a Dios. La idolatría, la hechicería, la brujería fueron parte de la vida diaria del pueblo de Israel. Eran idólatras terribles. Después que Dios los llamó a tener un solo Dios, ellos buscaron otros dioses. ¿Cuáles son los dioses que tú has buscado ahora que te tienen alejado del Señor? ¿Qué circunstancias hay que tienes que confesar en esta noche? Quiero ir concluyendo de esta manera. La rebelión del hombre contra Dios y contra su palabra trajo la caída en el pecado. Rebelión, rebeldes. Muchas veces somos rebeldes. El pastor los está llamando a que se congreguen, el pastor los invita, les dice, pero usted por alguna razón no lo quiere hacer. No se olvide que la rebelión llevó a que Satanás tentara a Adán y Eva. Tenga cuidado con la rebelión. El hombre quería seguir su propio camino. La consecuencia de querer hacer su decisión fue la ruptura entre Dios y el hombre. Pero te tengo buenas noticias, porque siempre hay buenas noticias. Jesucristo está ahora aquí para restaurar esa ruptura. Es nuestra responsabilidad de arrepentirnos de todas nuestras obras muertas. Que no he entrado en ese tema todavía, pero las obras muertas son cosas que no agradan a Dios. La rebelión no agrada a Dios. La desobediencia no agrada a Dios. Tenemos que pensar, tenemos que tomar un tiempo
para analizar nuestra condición delante de Dios y arrepentirnos, hermanos. Dice la palabra que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Pero dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero orar por ti en esta noche. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el tiempo, amigo, que estás ahí conectado en Facebook. Yo te quiero invitar a hacer una oración de fe. Primero, arrepiéntete de tus pecados, confesémoslos. Yo quiero guiarte en esa oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados, Señor. En este momento no me puedo acordar de todos, pero hay pecados de omisión, hay pecados de comisión que yo he cometido. Perdóname, Señor. Yo reconozco que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo en esta noche quiero confesar, quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, para que a través de su sangre preciosa me limpie de mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a vivir conmigo. Te pido también, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo yo recibo a mi Señor como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, te tengo la buena noticia, que ahorita en el cielo hay fiesta. Los ángeles están haciendo fiesta por esa decisión que tú tomaste en esta noche. Y a todos los demás hermanos, quiero que guarden en su corazón esta enseñanza. Tenemos un abogado que es Jesucristo. Él es el que perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras faltas. Lo único que tenemos que tomar es la decisión correcta de confesarle a Él nuestras faltas y debilidades. Voy a ir terminando aquí en Facebook. Me voy a desconectar, la pastora está conmigo. Ella va a venir para enviarles unas palabras y orar por ustedes. Buenas noches, hermanos, por este tiempo. Bendigo a los que se conectaron y que pasen buena noche. Me desconecto allí en